Bueno, para quienes lo estén viendo en diferido, hoy es el último encuentro del taller, y bueno, hoy vamos a hacer una actividad práctica. Previamente a eso vamos a trabajar con armando un poquito el método que estamos tratando de desarrollar con Gaby, a partir de esta propuesta de Ana María, lo que estuvimos viendo en estos últimos encuentros, sobre todo en el anterior, y pensándolo desde la perspectiva del análisis contrasexual, que ahora vamos a introducirles un poquito a eso. Algunos de ustedes lo conocen porque hicieron el taller con nosotras en febrero, pero para quienes no lo conocen les vamos a contar un poquito de qué se trata. Nosotras lo que habíamos trabajado, ¿querés poner la diapo o todavía no? Sí, sí. La idea de un análisis contrasexual lo pensamos a partir de la articulación entre psicoanálisis y teoría queer. Más específicamente con lo que propone Paul Preciado en el Manifiesto Contrasexual. Propone el concepto de contrasexualidad que tiene varias aristas, de las cuales no tomamos todas, pero sí hay una que nos parece que es importante o que nos puede contribuir a enriquecer las lecturas y los análisis críticos que se puedan hacer en psicoanálisis, que es esta, ¿no? Les leo una cita. La contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y de sexo, producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. La contrasexualidad es también una teoría del cuerpo que se sitúa fuera de las oposiciones hombre-mujer, masculino-femenino, heterosexualidad, homosexualidad, ¿no? Todo lo que sería la lógica de la identidad a partir de un binarismo. ¿Por qué nos parece importante esto para el psicoanálisis? Porque justamente algo de lo que carece el psicoanálisis no es de una teoría sobre la masculinidad, la feminidad, la homosexualidad, la heterosexualidad, hombre y mujer, sino de una teoría crítica de eso, que haga un análisis de cómo las relaciones del poder influyen en la producción de subjetividades masculinas y femeninas hegemónicas. Que esto es algo que ha sido destacado por distintos autores, tanto de las teorías queer como de los feminismos. Esta idea de que el psicoanálisis, desde Freud en adelante, siempre ha producido una teoría acerca de cómo alguien llega a ser mujer, cómo alguien llega a ser hombre, cómo llega a ser heterosexual, cómo llega a ser homosexual. Siempre hay, desde los tres ensayos y antes, en Freud, de ahí en adelante, siempre han sido temas del psicoanálisis. ¿Cómo se produce esto? Pero sin cuestionar el lugar que se le daba a la norma, ¿no? Sin cuestionar por qué se tomaba como modelo a la mujer cis heterosexual, al varón cis heterosexual. Entonces, lo que algunas autoras como Butler, Preciado, Gail Rabin, lo que proponen es que el psicoanálisis requiere articularse a una teoría del poder, o sobre todo una teoría del poder productivo, como lo desarrollaba Foucault, para que esos desarrollos no naturalicen la idea de una feminidad o masculinidad trascendentales, esenciales, ni mucho menos anclada en un cuerpo biológico, sino que lo que permitiría analizar es cómo se produce esas subjetividades a partir de la relación de sujeción al poder. Entonces, ese es un poquito en donde estamos nosotras tratando de desarrollar esto, en articular las teorías psicoanalíticas a partir de un análisis crítico de las diferencias de sexo-género y a partir de cómo eso se produce mediante una serie de normativas que se inscriben en el cuerpo y en la subjetividad. Ahora la siguiente, por favor. Sigue diciendo Paul Preciado. El sistema de sexo-género es un sistema de escritura. El cuerpo es un texto socialmente construido. Lo que hay que sacudir son las tecnologías de la escritura del sexo y el género, así como sus instituciones. No se trata tampoco de deshacerse de las marcas de género o de las referencias a la heterosexualidad, sino de modificar las posiciones de enunciación. Esta idea de pensar el sistema de sexo-género como un sistema de escritura y al cuerpo como un texto, a nosotras nos sirve para pensarlo a partir de los desarrollos que venimos trabajando
sobre la epistemología y cómo la epistemología funda subjetividades. O sea, cómo la epistemología de la diferencia sexual, un modo histórico, moderno, occidental de establecer qué es lo verdadero, lo visible, lo natural con respecto al hombre y la mujer, eso forma subjetividades, no es algo que pertenezca solamente a ámbitos académicos o a instituciones científicas, sino que también eso moldea un modo de comprender la realidad y las relaciones sociales. Entonces, a partir de un análisis epistemológico, uno puede también analizar cómo está construida esa diferencia en términos discursivos a partir de articulaciones de distintos discursos. No, uno de esos discursos es el psicoanálisis. El psicoanálisis freudiano, el psicoanálisis lacaniano, todos los psicoanálisis, el psicoanálisis con perspectiva de género, todos los psicoanálisis siempre están articulados de una manera u otra, con sus diferencias, a representaciones sobre lo masculino, lo femenino, lo normal, lo patológico. Por ejemplo, en el psicoanálisis freudiano, la masculinidad y la feminidad siempre están en referencia a un cuerpo anatómico, ¿no? Aun cuando haya momentos de distanciamiento con eso, la referencia a la anatomía es constante en el psicoanálisis freudiano. En el psicoanálisis lacaniano, la referencia a la anatomía no es tan constante ni tiene esa misma presencia, pero sin embargo ahí encontramos nosotros una naturalización con respecto a las posiciones masculinas y femeninas dentro de una perspectiva estructural, simbólica, donde no analizar críticamente eso lleva a pensar en un simbólico universal, ahistórico, inmutable, donde hombre, mujer, femenino y masculino son elementos también universales que estuvieron desde siempre, que parecería que siempre va a haber esas únicas posibilidades. Así que bueno, esa es un poquito la propuesta que nosotras veníamos pensando para hacer un análisis un poco más político, político en el sentido de analizar las relaciones de poder en la construcción de la teoría y en cómo esa teoría sirve de base a una clínica, ¿no? Que puede, o sea, si esa teoría no se analiza a la luz de una crítica con respecto al sistema de sexo-género, puede llevar, y lleva en algunas ocasiones, a intervenciones heteronormativas, cisnormativas, alonormativas, es decir, intervenciones que redirigen a la norma, ¿no? A una norma que no está puesta en cuestión. Por eso, otra cuestión que para nosotras es fundamental y que estamos tratando de articularlo a esto, es que un psicoanálisis necesariamente, para no ser normativo, tiene que incluir a la norma como una variable de análisis. La norma tiene que ser una categoría de análisis, no puede desconocerse, ni mucho menos desestimarse, ¿no? Como, bueno, en psicoanálisis no nos interesa todo lo que tenga que ver con lo social, lo normativo. No, al contrario, al dejar de lado esa normativa, es lo que hace que puedan aparecer intervenciones que sean normativas, porque justamente no se está considerando eso como una de las partes, no sé si la fundamental, pero sí una parte importante para el análisis, ¿no? Cómo el consultante está siendo atravesado por ciertas normas, cómo el analista también está siendo atravesado por ciertas normas, y bueno, todo lo que estuvimos trabajando en relación al análisis de la implicación. ¿Quería decir algo, Gaby? No, pensaba esto, que la teoría misma también está atravesada por las mismas normativas. Entonces, poder empezar a visibilizar cómo se cuelan las normas en la construcción de la teoría y de otras categorías que exceden varón y mujer, también, pero categorías como normal patológico, por ejemplo, también están atravesadas por las ideas normativas. Entonces, empezar a visibilizar cómo se cuela esto en la construcción de la teoría y cómo opera después en la institución de un método. Tal cual. Bueno, Ana María lo viene trabajando esto desde los años 70, ¿no? Sí, desde los 70, tratando de analizar cuáles son los a prioris epistémicos desde los cuales se piensa, por ejemplo, a la mujer como un enigma, ¿no? Y al varón como el elemento tomado como un modelo y a la mujer como el continente negro, como el objeto de estudio.
Y más adelante, en relación a lo que trabaja con la lógica de las multiplicidades, como la heterosexualidad, la cis heterosexualidad, mejor dicho, también pasa a ese lugar del modelo, mientras que todo lo otro pasa a ser o elemento a patologizar o un invisible de la teoría, un impensado. Creo que en el segundo encuentro también Gaby había trabajado como Emilce Dio-Bleichmar proponía algo similar, pero con respecto al concepto de género, esta cuestión de tomar a la norma como una categoría de análisis para para poner sobre la mesa, para hacer visible cómo opera la norma en la teoría y para no reproducir eso en la clínica. Emilce Dio-Bleichmar lo planteaba con relación al concepto de género. Decía, justamente en psicoanálisis se rechaza, bueno, en psicoanálisis por lo general se rechaza esta idea de que se utiliza el concepto de género, ¿no? Sin embargo, eso no lo hace menos operativo en la teoría. O sea, siempre que se habla de hombre, mujer, femenino, masculino, hay algún concepto de género implícito ahí. Entonces, la propuesta de Emilce Dio-Bleichmar era visibilizar cuando se está haciendo un uso de categorías generizadas, aunque no se lo reconozca como tal o que no tengan un lugar explícito, para también no reproducir esos estereotipos, no reproducir esas representaciones hegemónicas o representaciones patologizantes. Entonces, ¿te parece que pasemos a la propuesta de transdisciplina para un análisis Sí. contrasexual? Antes, Dale. una cosita nada más. Sí. Yo creo que por ahí nosotros tenemos una forma particular de pensar cómo incluir la dimensión de las normativas. ¿Por qué? Porque hay psicoanálisis con perspectiva de género que trabajan poniendo en el centro, ¿no? Poniendo bajo la lupa, cuáles son aquellas identidades que ocuparon un lugar de subyugación o que han quedado en términos de un lugar inferior en relación a las normativas hegemónicas, y se pone el centro ahí. Nosotros no proponemos buscar cuál es la particularidad de ciertas identidades, sino que lo que pretendemos es poner en el centro el análisis de la norma, y por qué la norma genera categorías hegemónicas y categorías subyugadas, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que proponíamos en análisis contrasexual cuando planteábamos pasar de la teoría del pensamiento dominante, que sería aquel que ubica la hegemonía como medida de todas las cosas, ¿no? Y todo lo que se corra de la hegemonía en términos de, si tomamos a Ana María Fernández, en términos de diferencia desigualada, para en todo caso poder construir más bien una teoría de la hegemonía. ¿Por qué? Porque la hegemonía es aquella que, cuando se ubica como universal, queda totalmente invisibilizada, ¿no? Porque se supone que es lo que tendría que pasar, lo esperable de. Y ahí nos perdemos de cómo se particulariza la asunción de ciertas normas en relación al género, por ejemplo, en la escucha de un caso clínico. Nuestra idea es poder ir mencionando cuáles son las normativas que están operando. Y si bien en una primera parte de nuestra investigación estamos poniendo el centro en aquellas normativas que tienen que ver con el sistema de sexo-género, no ignoramos que no son las únicas normativas que operan, ¿no? Porque a veces, por ahí me parece que en algunos quedó la confusión de que norma sería aquella que tenga que ver con sexo-género y que las otras son categorías identitarias, ¿no? Y en realidad hay diversas normativas que hacen que nos constituyamos como sujetos de nuestro orden social. El sistema de sexo-género es uno de los dispositivos que opera, pero también podríamos pensar cómo opera el dispositivo de racialización, el del capacitismo, ¿no? Como otras normativas que van armando sujetos, que van armando cuerpo, y que van armando además subjetividades con mayor o menor prerrogativa al poder. Por ahí eso. Sí, complejizado a la luz de lo que plantea Ana María como campo de problemas, a diferencia de pensar en un objeto de estudio discreto, no sería, por ejemplo, preguntarnos en hacer una clínica de les heterosexuales, sino más bien de analizar cómo funciona la heterosexualidad como institución, como régimen político. Lo mismo, tampoco sería una teoría sobre la persona cis, por ejemplo, con respecto a toda la hegemonía, sino más bien cómo opera la cisnormatividad.
Leo un comentario. Dice Mati. Nos preguntamos por qué algunos se salen de la norma, pero no nos preguntamos por las cosas que ponen a la gente dentro. Sí, y por cuáles son los efectos, ¿no?, de sostener las normas, de citar las normas en términos de repetición, por ejemplo. Incluso cuando eso muchas veces genera un montón de padecimientos. Y esas son buenas preguntas, digamos, son preguntas que podrían incluso ayudar a ubicar que aquello que se toma como un dado, o aquello que se naturaliza, o aquello que se toma como la única opción posible, en realidad muchas veces es efecto de la operación de un libreto normativo. Bien. Ahora sí, si les parece, avanzamos. Sí, para que les leo una cita de Freud. Dale, lea. Me encontré hace poco. El texto es de 1905, se llama Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis. Les leo una cita para ver cómo en Freud también aparecía la idea de la norma, ¿no? Freud está acá haciendo la distinción entre sexualidad normal y sexualidad perversa y sexualidad neurótica, ¿no? Entre neurosis, normalidad y perversión. Les leo, son 10 renglones. Dice: mediante la referencia a los caracteres infantiles de la sexualidad, pude establecer un enlace simple entre salud, perversión y neurosis. ¿Sí? Salud del lado de la norma, del lado de lo normal. Y por otro lado, por el lado de la patología, perversión y neurosis. Sigue diciendo: la norma resultó ser el fruto de la represión de ciertas pulsiones parciales y ciertos componentes de las disposiciones constitucionales, infantiles, y de la subordinación de los restantes bajo el primado de las zonas genitales y al servicio de la función de la reproducción. Eso es lo que Freud entiende como lo que sucede. Si fuera una campana de Gauss, esto, ¿recuerdan la campana de Gauss de estadística? Es lo que iría en el medio, ¿no? Lo que sería lo que ocurre mayoritariamente. En ese sentido lo está usando de norma. Norma como lo normal. Lo otro son como casos un poco excepcionales o no es lo que sucede siempre, digamos. Las perversiones correspondían a perturbaciones de esta síntesis por obra del desarrollo hiperpotente como compulsivo de algunas de estas pulsiones parciales, y en cuanto a la neurosis, la reconduje a una represión excesiva de las aspiraciones libidinosas. ¿Sí? La norma para Freud es la represión de las pulsiones, la sublimación de otros y la subordinación de las pulsiones parciales al primado de las zonas genitales al servicio de la función de la reproducción. ¿Sí? Nosotros acá con Gaby diríamos, esto es teoría de la hegemonía, teoría de cómo opera la hegemonía. Acá Foucault lo que le critica en Historia de la Sexualidad a Freud es la idea de pensar que la sexualidad es reprimida y que no toma en cuenta la función productiva del poder, que no es solo una sexualidad que es inhibida, reprimida, obligada a sublimarse, sino que además forma una subjetividad. Los modos en que la sexualidad es atravesada y edificada por la cultura forma modos de constitución subjetiva particulares, ¿no? Y perversión sería fijación de alguna pulsión parcial hiperpotente, y neurosis una represión excesiva, ¿sí? Una represión en más. Bueno, nada, eso como un ejemplo de cómo acá la norma podría haber sido una categoría para poner en cuestión, ¿no? Y justamente todos los malestares que puede conllevar eso, la represión de la sexualidad, la obligación a sublimar y demás. Ahora sí. No te escucho, Gaby. Ahora sí, ahí está. Ah, Sí, se ahí me va. había trabado. Bueno, un poco lo que proponemos con NARE es poder usar las lógicas que estuvimos trabajando, que fuimos sacando de Ana María Fernández, para poder construir lecturas contrasexuales de los textos, ¿no? Esa sería la propuesta. Poder pensar
cómo utilizar todos los aportes de su propuesta de la transdisciplina, incluso cuando no estemos efectivamente trabajando con un grupo de colegas que trabajen desde otras disciplinas, sino cómo poder llevar eso que podemos dialogar con otras disciplinas a los recortes que podamos hacer respecto de un texto. Y para eso, lo que les proponíamos era pensarlo como en 3 pasos, si se quiere, ¿no? En un primer momento, trabajar desde la lectura sintomal que proponía Ana María, ¿no? Aquellas cuestiones que ella criticaba de la manera histórica en la cual se construyó el conocimiento de la modernidad en adelante. En un segundo momento, trabajar en el armado de campo de problemas, y en un tercer momento, ir armando nuestra caja de herramientas. Vamos a ir viendo estos puntos. Sí, la lectura sintomal, Ana María, en un sentido más estricto, lo pensaba como algo así como que un texto no habla solo por lo que está enunciado, sino que también un texto habla por lo que no está enunciado, por lo que está, por sus omisiones, por lo que deja por fuera, por lo que no permite pensar con las categorías que presenta. Por ejemplo, esto, la categoría de la norma puede ser algo de lo que justamente, como no se habla en muchos textos psicoanalíticos, está presente de una manera implícita, operando. Lo mismo la categoría de género, pero eso podría extenderse a un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, si ustedes toman un texto psicoanalítico, pueden ubicar qué es, con los elementos que están presentados ahí, qué es lo que está omitiendo y dejando por fuera, ¿no? ¿Qué es lo que arma zonas de invisibilización? ¿Qué es lo que arma sus impensados? Nosotros lo vamos a complejizar un poquito más eso. Por un lado, ¿te parece que vayamos a las preguntas de cada punto? Sí. Bueno, por ejemplo, esto, para hacer una lectura sintomal, algunas preguntas que nos sirven como guías son: ¿qué reduccionismos operan? ¿Hay totalizaciones a partir de un rasgo? Es decir, por ejemplo, reducir al binarismo hombre-mujer podría ser, reducir mujer a persona con vagina, totalizaciones a partir de un rasgo es esto, tomar un rasgo y armar una categoría discreta a partir de eso. Posición pasiva, feminidad, exactamente lo que vamos a ver un poquito en los textos en un rato, en los ejemplos que trabajamos hoy. Luego, ¿desde qué lógica está escrito el texto? ¿No? Con los que estuvimos trabajando esto, si hay lógica de la identidad, si se está armando una categoría a partir de un rasgo tomado de manera totalizada, eso a su vez, esos elementos habilitan una desigualación, habilita que si se está tomando, por ejemplo, lo normal, haya lo patológico como un término inferior, si se está hablando del hombre, por ejemplo. Eso habilita que el otro elemento, o sea, que la mujer, por ejemplo, está tomada en una categoría desigualada en relación a jerarquías, ¿no? Uno más importante que el otro, uno más verdadero que otro. Podría ser lo mismo con cis y trans, ¿no? Esto es muy común en un texto psicoanalítico sobre personas trans, que cuando se habla de personas cis, bueno, no solo que no se usa el término cis, sino que se habla de hombres y mujeres naturales, pero están puestos como en un lugar de mayor autenticidad o de mayor verdad, y lo otro en un lugar de alguna desviación, ¿no? Ya sea por psicosis, perversión o lo que sea. Pero eso, si está operando la lógica de la identidad, ¿qué desigualaciones genera? Y también poder ubicar si está tomando las lógicas de las multiplicidades también, cuando no hay una totalización a partir de un rasgo, que podría ser también que aparezca, ¿no? O incluso también se podría hacer una lectura a partir de ahí. Por otra parte, ¿qué conceptos o sentidos operan de manera naturalizada? ¿Cuáles podrían ser genealogizados? ¿No? Que aparezcan de manera naturalizada quiere decir que no son puestos en cuestión.
Por ejemplo, yo lo que me encuentro es que el sexo muchas veces no aparece de manera naturalizada. No está historizado, no aparece con una definición de, bueno, entendemos sexo desde tal modelo, desde tal autor, sino como dando por sentado de que sexo es un hecho biológico y que es binario también biológicamente, naturalmente. Ujú. Ese podría ser un elemento que yo tomaría para genealogizar. Es decir, tratar de hacer el recorrido histórico, conceptual de dónde surge, de dónde está apareciendo este concepto. ¿No? Yo en mi tesis lo hice con transexualidad en psicoanálisis. Traté de hacer un trabajo genealógico sobre eso, del concepto de transexualidad que se usaba en psicoanálisis, de dónde salía. Me encontré que provenía de la psiquiatría, de la endocrinología, y que arrastraba un montón de sentidos que venían de esas disciplinas, sobre todo la relación entre transexualidad y psicopatología, transexualidad y binarismo de sexo. Y otra pregunta que nos sirven como guía para esta lectura sintomal es, ¿desde qué posición enunciativa se escribió el texto? ¿No? Y acá ustedes podrían decir, pero el texto por ahí no importa desde dónde lo escribe o quién lo escribe. Mm. Lo que nosotras pensamos con respecto a esto es que tiene incidencias la posición que se ocupe al momento de producir teoría. Justamente, también muchos de los problemas con los que estamos lidiando hoy en día en psicoanálisis se deben a la posición enunciativa de quienes escribieron la Ujú. teoría, ¿no? Escrita desde un lugar de hegemonía, de varones heterosexuales europeos por lo general, mujeres heterosexuales europeas, norteamericanas y demás. Entonces, ¿desde qué posición enunciativa se escribió el texto? ¿En qué posición enunciativa se encuentra el consultante? ¿Cuáles serían los puntos de implicancia entre ambas posiciones? ¿Quiere decir algo de eso, Gaby? Sí. Respecto de los puntos de implicancia, ¿se acuerdan que hablábamos ahí de cómo se jugaban las diferencias entre aquellas marcas identitarias que hacían a la identidad del analista y la identidad del consultante, ¿no? Y cómo esas diferencias en las marcas identitarias, en el lugar de poder que ocupa cada quien, puede tener implicancias en términos a cómo se realiza el recorte, cómo se hacen las lecturas y dónde se ubican las invisibilizaciones. Por un lado eso. Y por otro lado, que yo separaría la posición enunciativa desde la cual se escribe el texto de la posición enunciativa del analista, por ejemplo, o de la persona que específicamente escribe el texto. Una cosa es que sepamos o que nos demos cuenta, ya sea leyendo o porque conocemos al autor o porque conocemos al analista que está escuchando y haciendo el recorte, cuáles son más o menos sus marcas identitarias. Algunas son muy visibles, digamos, ¿no? Pero además me parece que está bueno pensar esto, así como dice acá la pregunta, ¿desde qué posición enunciativa se escribió el texto? Es decir, empezar a hacernos preguntas, por ejemplo, de cuál es el grupo humano que el texto pone como lo normal, como lo hegemónico, como lo que se repite, como lo universalizable. Eso nos va a empezar a dar pautas en relación a cuál es la posición enunciativa desde la cual se escribe el texto. ¿Me explico? Porque puede haber una persona que escriba un texto teniendo en cuenta cuáles son sus implicancias y a partir de eso no ubique en el centro de la escritura de ese texto a ciertos posicionamientos identitarios. No ubique la hegemonía o no ubique la heterosexualidad o no ubique la cis heterosexualidad como medida de las demás identidades, por ejemplo, marcando lo demás como patológico o como menos verdadero o como menos natural. Y a veces eso se encuentra fácilmente en el texto a través de lo que el texto no dice. Y lo otro que me quedé pensando es esto. Cuando nos hacemos cada una de estas preguntas, ahora que estamos por leer el recorte clínico que hizo alguien más, digamos, podemos preguntarnos si las lógicas que operan son las mismas. Por ejemplo, si el recorte, encontramos el recorte y la totalización a partir de un rasgo, si ese recorte lo hace el consultante o lo hace el analista. Porque no sería lo mismo y no ocuparía el mismo lugar
si el recorte o el rasgo identitario, el rasgo lo toma como parte de su identidad el consultante, que si el recorte lo hace el analista, donde la pregunta sería ¿para qué se realiza ese recorte? Dice Ro, la consultante en un sueño menciona que ve al analista llegar con toda su familia. Lo entiendo como familia clásica, marido e hijos. Esto da pauta sobre la posición enunciativa del analista, al menos en parte. Sí, podríamos pensar que sí. Podríamos ir leyendo en otros fragmentos, por ejemplo, qué es lo que se toma como natural y qué es lo que se toma como no natural o como pasajero. Digo, me parece que hay... ahora cuando vayamos a los ejemplos, me parece que estas cuestiones pueden ir quedando incluso un poco más claras, ¿no? Pero eso, me parece importante que lo revisemos en el texto. Dice Mariano, como que lo actual invade y contamina la normalidad. Claro, hay que ver también ahí qué es lo que se toma por normalidad. Eso No, eso, sí. de ese punto de preguntas. Bueno, ¿Cómo? pasamos a campo de problemas. Pasamos Entonces, a campo de problemas. dale. Bueno, Bien. luego de pensar hacer de esta lectura, se podría pensar el armado de un campo de problemas, ¿no? Con todos estos recaudos que habíamos trabajado la semana pasada. El texto el texto realiza un recorte de campo de problemas o de objeto discreto. ¿Cuál es el recorte que podría hacerse del tema para pensarlo desde las lógicas de las multiplicidades? ¿Cuáles podrían ser las dimensiones de análisis para abordar el tema? Histórica, política, normativa, dispositivos de poder que operan, etc. ¿Qué saberes o disciplinas podrían articularse para generar un análisis que no sea reduccionista ni unidisciplinar? Es decir, ya esto lo que permitiría sería complejizar y enriquecer el análisis, no quedarse con objetos discretos desde una disciplina jerarquizada tomada como la única a tener en cuenta, sino ya empezar a buscar qué otros saberes se pueden articular para pensar mejor el problema desde una perspectiva de ampliar sus dimensiones y no reducirlo solo a lo individual, por ejemplo, lo psíquico, lo edípico, lo sexual podría ser, ¿no? No reducirlo a una cuestión solo sexual, sino más bien empezar a hacer una articulación con otras dimensiones. Por ahí, respecto de cómo ir armando un campo de problemas y cómo ver si ese campo de problemas nos sirve para inscribir la lógica de las multiplicidades, un par de cositas que me gustaría retomar de Ana María, ¿no? Ella va a hablar de que para poder empezar a armar el campo de problemas, una pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es lo que insiste? Y en un segundo lugar, utilizar, va a decir ella, el proceso tecnológico de la suspensión de sentido. O sea, no intentar cerrar rápidamente en un sentido que nos parezca obvio, porque tiene que ver además con la disciplina a la cual nos formamos, sino en todo caso poder registrar en primer lugar qué es lo que insiste y después pensar en términos de sentidos posibles. Ahí podríamos ubicar esta cuestión de las dimensiones. Esto significa que si podemos ubicar uno o dos sentidos, no son los únicos que se pueden inscribir en relación a ese recorte, sino que son otra vez el recorte que podemos hacer en ese momento. Me gustaría leerles un fragmentito del capítulo 2 de la segunda parte de las lógicas colectivas, que se llama justamente un modo de lectura que rodea el sin decir. Dice, Ana María va a proponer una modalidad de lectura que en principio suspenda toda premura en la atribución de sentido. Leo. Este criterio no lleva a la suspensión indefinida de líneas de significación, sino a descentrar la lectura de una intención explicativa de lo acontecido. Intenta confrontar con un modo muy habitual de la cultura psi
por el cual se elimina la diversidad de sentidos que operan en latencia en un campo de enunciación. Legitiman así como verdad lo que solo posiblemente constituiría una de las tantas líneas de significación que operan en las latencias de un colectivo. Se trabaja así con múltiples sentidos posibles a partir de datos del material y de lecturas de diferentes niveles de implicación. Situaciones, climas grupales, dinámica grupal, lo institucional, lo cultural, la época, los discursos que circulan por lo social e histórico, etc. Creo que quería leer algo más. Bueno, y ahí es donde ella va a ubicar otra vez que los sentidos que podamos ir recortando también van a depender de cuál sea la idea de sujeto con la cual estemos trabajando, ¿no? Si pensamos en términos de subjetividad y de cómo el sujeto está atravesado por el poder en términos productivos, eso también nos va a ayudar a que pensemos en términos de ciertas lecturas y de ciertos recortes y no de otros. Hasta acá. Esto queda más o menos claro, se entienden más o menos las preguntas, hay algo que les parezca que no se puede responder o que no saben cómo, ¿no? ¿Vamos bien? Bien. Voy a dejar de grabar. Bien. Para quienes nos estén viendo en diferido, ahora nos dividimos en grupos pequeños y estuvimos trabajando el texto que tienen en la bibliografía que se llama La escucha clínica en tiempos de posamor, dilemas y tensiones en la posición analítica. Cada uno de los grupos fue trabajando diferentes puntos en relación al caso Fernanda y al caso Rafael, y ahora vamos a compartir a ver a qué pudieron llegar. ¿Quiénes estuvieron haciendo la lectura sintomal de Fernanda? La del texto de Fernanda. Sí, nosotras con Vale. Sí, a ver, Qué nervios. Ay, tranqui, no pasa nada. Lo que quieran compartir igual. Bueno, arrancamos en realidad medio que analizando un toque el título, que yo le planteé a Vale que esta cuestión de la creatividad me parece que ella dice mucho, ¿no? Porque se está homologando todo el tiempo el paseo homosexual y la homosexualidad con la creatividad. Entonces, bueno, eso que está dejando suponer, ¿no? Como que se entiende, digamos, cuál sería la concepción de normalidad, lo contrario, digamos, a lo creativo. Bueno, pues sí, un poco intentando... lo que yo había notado antes justo había pensado antes de este compartir acá, pero creo que tiene que ver con esto en el sentido de que todo el texto pareciera dar por sentado, ¿no? Que es lo que se entiende por deseo, amor, sexualidad. Es como que en algún punto, cuando se propone esto de ver, primero que tampoco se entiende bien qué entienden por posamor, por ejemplo. Es como que no, esto en términos de los conceptos que considero que habría que plantear una genealogía, es un poco esto, ¿no? O por ejemplo, es como que de entrada, bueno, parece que la consultante llega con esto de la pareja y todo, pero una de las cosas que más notamos así como es que en ningún momento hay una lectura en términos, por ejemplo, de, aunque sea llevar a la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la violencia de género? Porque es una de las cosas que la consultante dice que siempre termina en parejas en donde resulta maltratada, ¿no? Entonces como que el artículo pareciera, ¿no? Dar cuenta desde una posición enunciativa, como podríamos decir, ¿no? Medio desde la perspectiva de género, ¿no? Porque, bueno, cita a Irigaray y cita a Michelle y algo más, pero después toda la lectura que hay de la viñeta clínica remite a cuestiones edipizantes, familiaristas, y bueno, y vos, si después Lara querés, a lo mejor esta que estábamos hablando de lo femenino, lo masculino, actividad, pasividad, pero bueno, un poco eso otro de, como que parecía ser que la posición enunciativa tiene que ver con cierta lógica de la perspectiva de género, pero en realidad toda la lectura que hacen en ningún punto ni siquiera se plantean, bueno, esta cuestión del maltrato, por ejemplo. Sí, en ese sentido, si tuviéramos que delimitar la lógica desde la que se escribe, también pensamos en una lógica de la diferencia, y que sí, a lo largo del texto se sostienen, digamos, todo el tiempo esos binomios de
lo pasivo, lo activo, lo femenino, lo masculino, incluso el modo en que está retratada la homosexualidad. Retomamos esto que dice como de que ella se sentía grande por que esta chica con la que estuvo era como menudita y pequeña, entonces también de algún modo Caricaturiza. eso, la idea de la homosexualidad como sosteniendo que alguien igualmente ocupa un lugar como masculino y alguien un lugar femenino. Y sí, que los reduccionismos también pasaban por eso, porque se psicologiza, digamos, se lee desde una lectura muy psicologizante, digamos, todo lo que sucede, habla mucho de identificación, elección de objeto, cuestiones superyoicas, y eso, se omiten, digamos, otras cuestiones que pueden estar como insistiendo ahí, como por ejemplo lo del maltrato. Fran, ¿vos querías decir algo? Que pensaba que loco esto, perdón, me remetí, pero pensaba que loco esto de ya adjudicarle el nombre homosexualidad a esa vivencia, como que no sé si es una palabra que la consultante dijo, digamos. Y además decirle paseo por la homosexualidad, es un poco violento. Nada, eso. Sí. Claro, en ese sentido con Vale también hablábamos y yo le transmitía un poco que me parece muy difícil a veces el trabajo de delimitarlo de las posiciones enunciativas, siendo que estamos haciendo una lectura como también con mucha distancia, ¿no? Como que estamos leyendo la lectura que alguien hace de un caso, estaba como todo muy sacado de contexto, entonces... Y súper recortado, además, porque es muy súper cortito. recortado, y hay veces que uno puede leer esas omisiones a partir como de esta lectura sintomal, pero muchas veces también hay omisiones que se hacen por cuestiones mucho más prácticas, como Es bueno, cierto. tiene que ser corto y entretenido, entonces como bueno, estamos adjudicando una razón a esa omisión y quizás sea simplemente una cuestión de más práctica. Por ahí, igualmente lo interesante me parece es poder hacer este ejercicio en relación a la lectura del texto. ¿Por qué? Porque por ahí también podemos encontrar, este texto se dice desde la perspectiva de género, ¿no? Ubica claramente, podríamos preguntarle cuál perspectiva de género, porque no toma cualquier autora, digamos, toma Meller, a Irigaray, digo, hay cuestiones en relación a cierto psicoanálisis que toma el género como construido y el sexo como algo innato y modificable, que se van a terminar colando por las autoras que está tomando, digamos. Desde ahí... Claro, son los feminismos de la diferencia. Son los feminismos de la diferencia, totalmente. Eso es lo que toma, y los psicoanálisis que retoman a esos feminismos. Eso va a generar algún tipo de sesgo. Pero lo otro que pensaba es, cuando aprendemos a hacer ciertas lecturas de los textos, más allá de que siempre los textos son incluso cuando vamos a supervisar, y aunque llevemos 8 hojas de escrito para supervisar, es un recorte de todo lo que pudimos escuchar en 6 meses a lo mejor. Siempre son recortes operativos para algo. Pero esto nos puede servir para, después cuando nos encontremos con textos que se dicen muy progres, poder hacer la lectura más fina. Este, por ejemplo, no está escrito en lenguaje inclusivo, pero hay textos que dicen, porque todos, no sé qué, pero la mujer siempre busca un hombre que no sé qué, ¿no? Entonces, por ahí, a mí por lo menos lo que más me interesa es que podamos ir haciendo como esas pequeñas lecturas que nos puedan ayudar a que después no nos vendan gato por liebre. Yo siempre digo, para mí es mucho más útil un texto que de por sí se presenta desde un lugar rancio para mí, pero a lo mejor para el texto desde un psicoanálisis tradicional lacaniano de la no sé qué, me parece mucho más útil que lo diga eso explícitamente, a que sea un texto que diga yo trabajo con perspectiva de género, pero después hablo de el paseo por la homosexualidad, por ejemplo. A mí eso del paseo por la homosexualidad me hizo pensar en como algo que parece ahí como implícito de la heterosexualidad como la patria y la homosexualidad como un territorio exótico, ¿no? Pero como ahí medio un poco naturalizado esta idea del territorio natural. Sí, yo pensaba en la idea del paseo como, un paseo es un destino de paso, o sea, necesariamente es un espacio de tránsito, no es un espacio, no es un espacio donde quedarse, donde posicionarse. Eso Que está de nuevo, naturalizado. perdón, y que de nuevo los dos puntos del recorrido son la homosexualidad o la heterosexualidad, digamos, no se contempla
por ejemplo, la posibilidad de la bisexualidad, no sé. Claro, ¿por qué sería homosexualidad eso? Podría ser otra cosa, o incluso pansexualidad podría ser, ¿no? Y Y pareciera que tampoco ese se no es... contempla, perdón. No, por decirlo, No, digo, perdón. o sea, sí, un poco la consultante llega con esto de cierta malestar en relación a las parejas, digamos, como que no se cuestiona el parejocentrismo, por ejemplo, ¿no? O la matonorma, o la alonorma, ¿no? Como que eso se da por sentado, ¿no? Que, bueno, porque así como se da por sentado, ¿no? Que todas las personas sabemos amar y lo hacemos más o menos de la misma forma, o queremos estar en pareja, o bueno. Y otra cosa que me parece que también me olvidé de decir en relación a lo de la totalización del rasgo o un reduccionismo, es como que hay una especie de relación que hace entre la pasividad y lo ominoso, lo mortífero, esa parte me quedó medio ahí, no sé qué onda. Ay, estaba por decir algo. Se me fue. Bueno. Ay, sí, te corté la idea. No importa, perdón, no sé qué era. Pero algo en relación a esto de la homosexualidad era. Claro, porque a esto iba. Fíjense cómo ahí la identificación al rasgo opera totalmente desde afuera. Ese es un recorte que hace la persona que escribe el texto. Ella no viene preguntándose, che, me cogí una piba, no sé si soy homosexual. Eso no es el discurso de la consultante. Entonces, ¿para qué operaría ahí ese cierre? ¿No? Esa es una buena pregunta, porque además eso no es lo que se pone en cuestión en el análisis, digamos, no es lo que ella trae un montón de otras cosas que no se preguntan demasiado, pero sí aparece esta pregunta por si esto es homosexualidad, si es un paseo por, si tiene que ver con la creatividad, digo, cuando se podrían preguntar otras cuestiones. Les comentamos un poquito lo que nosotras encontramos con Gaby. Dale. Por un lado, con respecto a los reduccionismos, el familiarismo, ¿no? Lo primero a donde va a abordar el problema la autora o las autoras es a partir de la historia familiar de Fernanda, ¿no? La identificación con la madre y el lugar del padre. Por otro lado, el binario activo-pasivo, también como decían ustedes, actividad y pasividad se aparecen como dos categorías, perdón, como dos características opuestas y excluyentes, ¿no? Y esto sí es lógica de la identidad, una práctica totalizada, o sea, una práctica tomada como un rasgo desde el cual se totaliza, ¿no? Y no se ubican las dimensiones político-sociales que se relacionarían con estas dos categorías. Por otra parte, bueno, pasividad igual posición femenina, también aparece ahí. Al mismo tiempo pareciera que la pasividad, una vez elegida, no tuviera más remedio que su repetición. No pareciera habilitarse la posibilidad de pensar en la reversibilidad, en los vínculos, como un camino posible, o sea, ocupar algunas veces un rol pasivo y otras veces un rol activo, o incluso la posibilidad de afectarse sin restringirse a esas dos posiciones, ¿no? Después, bueno, para pensar el análisis de la implicación de las personas o las personas que lo escribieron, yo preguntaría, ¿cuál es la idea de pareja que tiene quien escribió? ¿No? ¿Cuál es la idea de mujer? ¿Cómo piensan los posicionamientos activo y pasivo dentro de una pareja? Y algo que es muy interesante en los dos textos, vamos a ver, es cuál es la demanda social que se le dirige al psicoanálisis. Porque en este texto va la consultante porque no puede armar pareja o tiene un conflicto con las parejas que arma, ¿no? Y en el otro vamos a ver que tiene que ver con una cuestión de impotencia. ¿No? Es interesante para pensar el lugar social que ocupa el psicoanálisis y con respecto a las demandas que se le dirigen, ¿no? Los consultantes. Y como ahí también me parece que quienes escriben el texto, digamos, toman esa demanda. Digamos. Bueno, sí, hay que ver cómo ayudarle a esta persona que pueda armar mejor pareja, ¿no? Claro. Ya sea a Fernando, por ejemplo, que pueda ocupar un lugar pasivo sin identificarse con su madre y sin que eso angustie tanto. Sin la repetición traumática. Sin que sea repetición traumática, claro, ¿no? Pero que ocupe ese lugar, porque ese es el lugar que le toca en la pareja. ¿No? Un poco algo de eso se desliza ahí.
Sí, con Y sí. Rafael con respecto a que pueda ser potente, o sea, Ujú. bueno, Y un, ahora lo y un vamos a ver en un poco, ratito. Sí. claro, y un poco pensaba que un psicoanálisis que piense que la salud tiene que ver con la capacidad de amar y de trabajar, un poco puede terminar redirigiendo estas normativas, ¿no? Porque tenemos Totalmente. además una idea de amor que Ujú. siempre se entrecruza, que es la del amor romántico. Eso es tremendo, como esa frase de Freud, que no sé si es en alguna entrevista o Una en un entrevista es, texto, en una entrevista donde define, le preguntan por la salud y él dice recobrar o sí, recuperar la capacidad de amar y trabajar, quedó muy la identifica. presente en el imaginario social de los psicoanalistas, ¿no? Como la dirección de un tratamiento es o una persona saludable que atraviesa un análisis, alguien que puede amar y trabajar, Claro. con todos los prejuicios que acarrea eso, ¿no? Es un Trabajo poco, digo, salarial además, si o era pareja. en una entrevista, debe ser un poco como cuando Lutero te tira una frase así medio poética, medio enojada, medio en serio, digamos, que la tira porque queda bien, digamos, ¿no? Y eso Ujú, después se enquista y hace, digo, hace direccionalidades de la cura, ujú. ¿no? Esto se ve en los análisis. Dejen de robar con esa frase por 1.000.000 de años, dice, vale, sí. Sí. Bien, Mati y Ro Mati, quieren. sí. Mati primero y después Ro. Estabas diciendo, Nare, muchas cosas que estaba notando en el caso de Rafael, de la cuestión de que lo masculino es activo y aunque los excesos sexuales de tu padre te traumaticen, vos tenés que adoptar ese rol porque sos hombre, este, y si eso se me fue la palabra, digo, si eso te parece malo, te molesta, estás tomando la posición pasiva del deseo frustrado de tu madre, qué sé yo, como Mm, muy, es un corte ahí muy binario de cosas, ¿no? Y sí. la edipización de todo. O sea, por más que recién decían con la cuestión del recorte, que no se puede contar todo el caso, qué sé yo, por más que sea un recorte por fines prácticos, sigue siendo un recorte súper edipizante. Y en el caso Ujú, de Rafael pasa todo por los padres, por la relación que él tiene con los mm, padres, la relación entre los padres, ujú. um, y por la sexualidad de los padres, ¿no? Por ahí el vínculo de entre, o sea, por ahí la cuestión de que el padre está siendo infiel y las relaciones más vistas más holísticamente, más por fuera de las relaciones sexuales, Ujú. se está dejando re de lado y está el acento puesto en esas cuestiones. Totalmente, sí. Por ahí nosotras no pensaríamos en dejar de lado o de rechazar cualquier análisis sobre el entorno familiar en el que vive, las identificaciones con los personajes de su familia y con su historia familiar, sino tomarlo eso como una dimensión entre otras. Y también hacer énfasis en cómo eso también está atravesado por algo social que excede solo lo edípico familiar, ¿no? Lo interior a la casa, digamos, o lo interior a la familia nuclear. Pero sí, acá está tomado como la dimensión privilegiada para tomar en análisis. Como la única, incluso diría, porque digo, si bien hay algún tipo de lectura respecto de ciertos psicoanálisis con perspectiva de género, fíjense que esas lecturas sirven únicamente para hacer 2 renglones de interpretación, pero no sé si se aplican efectivamente a la técnica o a las interpretaciones que se hacen con los consultantes. Incluso desde un psicoanálisis que trabaje desde la articulación con los feminismos de la diferencia, se podría retomar la idea de que en vez de pensar, en el caso de Fernanda, por ejemplo, la pasividad, pensar en términos de cuáles son los dispositivos de pasivización sobre las subjetividades femeninas. Y ahí Tal cual. podríamos incluir la dimensión del poder, no sería desde la teoría queer y tal vez no desde la lógica de las multiplicidades, pero sí para pensar por qué la pasividad parece como un lugar tan temido. Y que no tiene que ver únicamente con la depresión de la madre o con la identificación a la madre, sino con que efectivamente muchas veces se impone la pasivización como la única forma para una mujer heterosexual de armar pareja, por ejemplo, ¿no? Que permitiría también poner eso en cuestión y habilitar otras potencias, ¿no? Entonces, la dimensión del poder no sé si efectivamente entra en la técnica, en estas lecturas, ¿no? Está al comienzo, están las conclusiones,
algo en relación a la dimensión del poder, pero las lecturas que se hacen son únicamente edipizantes de los casos. Por ahí yo diría eso. Sí, el texto, igualmente este ejercicio no es tampoco como para cancelar a las autoras, sino como para ubicar ahí como algunos límites de lo que encontramos al no tomar en cuenta otras variables o no hacer un análisis más en términos de las relaciones de poder. Incluso podríamos pensar que tampoco hay tanta sistematización en relación a cómo llevar esto a la práctica. Existen a lo mejor algunos grupos de supervisión, en algunos grupos donde se trabajan estas cuestiones, pero no sé si hay tantos textos en los cuales se lleva a la práctica con la lectura. A nosotros nos costó un montón encontrar casos clínicos que estén así, y no era media carilla por caso, digamos, pero así de desarrollados, para poder traer a pensar con ustedes, ¿no? Entonces también puede haber un déficit en términos de la transmisión, de cómo sería un psicoanálisis que opere teniendo en cuenta la dimensión del poder. Sí. Luego querías decir algo, sí, ya pasamos al siguiente grupo, pues. Sí, quería agregar algo que había encontrado que me pareció interesante en relación al oráculo. No sé si se acuerdan, en el caso Fernanda. No sé si es lista o quien escribe, dice que el oráculo la condena, ¿no?, a la pasividad en algún punto, ¿no?, en esto de tener que estar a la espera de una revelación en relación a la verdad. Pero en realidad, justamente lo que yo creo es que desde la posición enunciativa de quien escribe, no se puede leer los modos en que Fernanda intenta condenar ella misma al oráculo. Por ejemplo, en el relato del sueño, ¿no? Ella en un momento dice, como si nada, la analista la atiende después de hacerla esperar 1 hora. Lo que Ana María llamaría los restos o excedentes no sujetables. Y me parece que eso, digamos, da cuenta para mí bien claramente de los efectos de la tensión y la diferencia en las posiciones enunciativas entre el analista y el consultante, especialmente porque el vínculo terapéutico es completamente asimétrico y está también fundado en dinámicas de poder. Entonces estas lecturas, ¿no?, del analista podrían sofocar la potencialidad del relato de Fernanda de inscribirse en la lógica de las multiplicidades, ¿no?, despatologizando parte de la experiencia y permitiendo otras lecturas, otras salidas, otras entradas. Me refiero específicamente a la parte en la que ella le pide al flaco que no se ponga el forro, ¿no? Esta insurrección, este cambio de posición femenina pasiva de la lógica de la diferencia sexual a una posición de indiferencia, de indiferenciación, o tentativa de flujo, que desafía la subordinación, para mí da cuenta de un pujar diferente. Lo que pasa es que es leído desde otro paradigma. Yo lo diría así como, no quería, ella dice, ¿no, Fernanda? No quería, ella, Fernanda, algo de su deseo, que hubiera nada, que hubiera diferencia jerarquizante, subordinante, desigualada, entre su cuerpo y el mío. Eso sería otro modo de lectura desde otra posición enunciativa, pero está vedada por la simetría de poder. Sí. Es más, para mí hay un movimiento muy claro después de que cuenta el sueño, cuando directamente se la responsabiliza subjetivamente de quedar en el lugar de pasividad, por ejemplo. Exacto. ¿No? Automáticamente se le dice, vos podrías haber elegido otra cosa y vos elegiste ir a preguntarle al oráculo, ¿no? Y para mí esas son intervenciones, por supuesto depende de cómo se haya dicho y qué sé yo, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo que se obtura cuando se piensa únicamente desde ese lugar. 100%, sí. Bien. Bueno, pasemos al siguiente grupo. Yo ¿Cree que diría, han trabajado? Sí. claro, quienes trabajaron el armado del campo de problemas en el caso Fernanda, si quieren agregar 2 o 3 cositas que no se hayan dicho aún, y si no pasamos al caso Rafael, ¿qué les parece? Vale, nosotras ahí estuvimos, Pau y yo, y lo que estuvimos viendo es básicamente algo en relación a, bueno, algunas cosas ya se dijeron, pero a esto de que el analista no está concibiendo la subjetividad y sus condiciones de producción como campo de problemas, o sea, directamente no está inscripto en el territorio de campo de problemas las condiciones históricas, genealógicas, situadas de producción de la subjetividad, no está pudiendo identificar la asociación entre pasividad y la posición femenina como enraizada en los modos sociales de sujeción. Totalmente. Y ahí esto que decía el texto, que viene de lo que decíamos antes, que según el texto son los montos de indeterminación
asociados a las variaciones en sus identificaciones y elecciones de objeto, los que le permiten a Fernanda explorar nuevas posiciones. El analista en este sentido ubica la indeterminación de Fernanda como indeterminación binaria entre pasivo y activo, y ubica a Fernanda como responsable, que es lo que decías recién Gaby, de que sean estos binarismos los que determinen esas variaciones y esos montos. El analista es quien escucha la experiencia de Fernanda con Juana desde esa posición enunciativa de subordinación a los binarismos. Nada, eso es lo que se podría agregar. Y después una cosa relacionada con los saberes y disciplinas que se nos ocurre, que podrían... ¿Querés decirlos vos, Pau? O las tengo anotados, así se las simplifico. No, sí, decilo vos y agregá ese que me dijiste al final, que a mí me quedó... El final que nos queda ahí picanteado. Bueno, las obviedades, estudios trans, teoría queer, los xenofeminismos, de los que veníamos hablando la vez pasada, de algún modo también intersectando con algunos poshumanismos, y esto último que charlábamos con Pau, que también lo charlé en algún momento con ustedes, que tiene que ver con los estudios críticos animales, y esta idea de poder pensar en la flexibilización del sujeto del psicoanálisis como no necesariamente humano, como no necesariamente parlante, como no necesariamente articulado al lenguaje, lo cual me parece desafiante, interesante, y bueno, y un camino posible. Así que bueno, eso es lo que queríamos agregar. Buenísimo, gracias. Sí, nosotros también ahí con respecto a saberes particular, producciones críticas sobre la alonorma, la mononorma y la heterosexualidad como régimen político, ¿no? Para desarmar esta cuestión ahí que se arma con el binarismo pasivo femenino, activo masculino. Alonorma, ¿saben lo que es alonorma? ¿Sí? Nadie... Alosexual sería lo opuesto a asexual, y alonorma es que es la normalización de las relaciones, de que los vínculos tienen que ser sexuales, digamos. Exacto. O sea, no te Y podés de que todo el vincular. mundo tiene que sentir atracción sexual hacia otros cuerpos. Ese, por ejemplo, es un supuesto que suele operar en el psicoanálisis, ¿no? Si la persona no puede coger, que coja. Hay muchas direcciones de la cura que van en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es un supuesto que muchas veces está invisibilizado y opera el psicoanálisis. Bien. ¿Algo más, Nere? Ya. Sí. Dice además con determinada frecuencia e intensidad. Claro, sí. Hay algunas que incluso dijeron cuántas veces a la semana hay que tener relaciones sexuales para tener una sexualidad normal, ¿no? Juan David Nacio, ¿lo vieron? Ignacio. En una entrevista en la tele le preguntan, ¿qué sería una persona sexualmente saludable? Y alguien que coge 2 veces por semana. No. Claro. Desde el lugar de psicoanalista lo estaba diciendo. Bien. Qué papelón. Bueno, después el resto que anotamos ya lo dijeron ustedes. Sí, así que. sí. Bien, pasamos a Rafael. ¿Quiénes hicieron lectura sintomática? ¿O quiénes quieren comenzar, en realidad? Nos tocó a Mati y a mí algo que por ahí, como generalidad, digamos, me pareció digamos, como un desafío, digamos, por ahí, pensar la lectura de un caso a partir de estas variables. Por ahí uno tiene ciertas ideas y, digamos, o lugares más comunes donde pensar estas cosas. Y la verdad que la lectura del caso no le encontré sentido a la desgrabación o como caso de control, porque esto que escribí antes, ¿no? Digamos, del motivo de consulta a lo que podría ser la dirección de la cura es cero. O sea, no hay una intención concreta de intervención que tienda hacia, por lo menos, el motivo inicial del consultante, digamos, ¿no? Yo la verdad que esta joyita que encontraron me hace sangrar los ojos, más o menos. Respecto del análisis sintomal, no sé, Mati, si querés empezar vos, si no, tiro algunas ideas, sí. Yo hablé hace un ratito, así que seguí vos si querés. Dale. Bueno, también, digamos, algo que también decía Nare respecto del reduccionismo al familiarismo, en la relación con los vínculos, y también esta figura, vemos como, digamos, padre totalizante casi del padre de la horda, digamos, como
fagocitante de todas de las mujeres y, digamos, a la espera casi como si el analista quisiera que pudiera matar simbólicamente al padre, ¿no? Digamos, como una intervención posible. Ahí sería por ahí un sesgo teórico, digamos, como que total, digamos, a partir de la, como si el tótem y tabú fuera una idea totalizante, quizás. Después, digamos, hay esta idea, digamos, de que el hombre es hombre, ¿no? Digamos, una lógica de identidad y falta total de diferenciación cuando piensa, digamos, de que digamos, las relaciones sexuales son de una manera, digamos, como si la impotencia fuera el mal de la pareja, en el caso. Totalmente, sí. Después hacen juegos de palabras, muy, muy de este tipo de escrituras de omniimpotente, que en los términos de la física estaría cancelado por sí mismo, sería el equilibrio, en todo caso. Entonces, no sé por qué son oscura tampoco. Yo eso lo pensé, digamos, como conceptos y sentidos, digamos, como que está naturalizado inventar palabras, pero no sé si hay una implicancia tampoco del que escribe, de las que escriben, digamos, para pensar un poco el caso. Después, eso por ahí sería alguna de las cosas. Digamos, la implicación histórica que intentan hacer, digamos, es, digamos, del recorte familiar, sin pensar, digamos, cuando plantean lo actual, digamos, como estas masculinidades nuevas, hacen digamos, como un binarismo raro. Por un lado, sería el macho deconstruide, ¿no? O aspectos avasallantes de la masculinidad. Que, digamos, en el caso de esta historia, digamos, del recorte que hacen, sería un padre, digamos, edípico, digamos, que tiene relaciones intrafamiliares. No sé si lo entendí bien, pero, digamos, o sos un violador violento o sos un macho desconstruido, digamos, como si fueran esas dos vertientes posibles. Y también, digamos, como que plantean de que pobre Rafael, que está teniendo este ejemplo de padre que no le sirve para ser un humano normal y productivo para el dispositivo capitalista, ¿no? O sea que, digamos, como si esa fuera la dirección de la cura o la meta del análisis. Eso es un poquito las cosas que se me ocurrieron. No sé si pude seguir bien por ahí las conceptualizaciones del análisis sintomal. No sé, Mati. Mati levantó la mano. ¿Querés aportar algo, Mati? Hay una situación importante en el caso que es que menciona que en su adolescencia el hermano más grande de él, de Rafael, se enteró que el padre había tenido relaciones con una prima y con la hija de esa prima, y que la hermana más grande le pegó una cachetada en la cabeza. Y el texto tiene esta cuestión de que lo angustia esa situación, pero no dice bien qué es exactamente lo que lo angustia de esa situación. O sea, las autoras se van por el lado de que lo angustia ver al padre castigado, o ver los excesos del padre, o la sexualidad sin límite del padre, cuando podrían ser un montón de... O sea, cuando Rafael podría haber hecho un montón de lecturas diferentes de esa situación y no sabemos bien cuál es la lectura que él en particular está haciendo. Porque capaz que sí. O capaz que no está angustiado por eso y capaz que se merecía esa cachetada y está todo bien, todo, digamos. Es parte del funcionamiento normal de la familia, cachetear a alguien que se manda cagadas, digamos. Como Will Smith. Dan, vos levantas, perdón.
Sí, Fran. Yo pensaba varias cosas, ¿no?, con respecto a eso. En realidad me pareció que como que íbamos charlando sobre el caso y como que caíamos más en el análisis sintomal que en la delimitación de un campo de problemas, como que consta un poco esa parte. Pero bueno, lo hablamos así como más general, así que pensaba varias cosas del caso. Por un lado, que habla como de que la madre tiene un deseo sexual frustrado y como que asume que porque, primero que nada, el consultante trae el tema de que no puede sostener una erección y eso, y el consultante, según lo que recortan ahí, lo trae porque la esposa se queja, digamos, pero en ningún momento aborda el tema de qué quiere el consultante, o qué desea, o qué no desea. Como que siempre hace un análisis en relación a lo que sus vínculos quieren de él, y por lo tanto lo que él debería poder darle a sus vínculos. No hace un análisis de si él quiere tener una erección, por ejemplo. Además de que supone que sexo es penetración, o que sexo es solamente las cosas que suponen que deberían ser, y bueno, después al final dice acceder a una relación a la potencia que no sea ni de impotente ni de omnipotente en relación a sus vínculos. Como que es muy binario en ese sentido, y además al final dice una cosa así como que o sea, me parece que reduce la problemática de Rafael a los discursos, los efectos de los discursos epocales. Como que dice, ¿será que los discursos epocales no le sirven más a la repetición que a su deseo, o una cosa así? Y es como que directamente asume que los discursos epocales no funcionan, o que son más favorables para la repetición, porque en sí no funcionan. O sea, no se entiende a dónde quiere llegar con la idea de que los discursos epocales sirven a la repetición, no se entiende por qué lo dice tampoco. Bueno, después, esto de que habla de la madre que como que tiene un deseo sexual frustrado, y después habla de la identificación a la madre como si la madre fuera pasiva, ¿no? Y después yo en un momento me hizo ruido, porque digo, si la madre es la que quería coger, ¿por qué? O sea, ¿por qué de repente ella es pasiva? ¿En qué momento de la ecuación es pasiva? Y después, ¿por qué asume que tiene un deseo sexual frustrado? O sea, que le haga una demanda a su vínculo no quiere decir que ella tenga un deseo sexual frustrado, capaz su sexualidad pasa por otro lado y ese vínculo es el que no le está sirviendo. Como esas, hay un millón de lecturas del caso, digamos. O no era ese el deseo que estaba frustrado. Capaz el deseo de esta mujer era que no la guampeen, qué sé yo, o que le avisen si iba a estar con otra cosa. Capaz digamos, no tiene un solo deseo, no sé, es como muy totalizante, digamos. Y después otra cosa que me llamó la atención es que dice que como que nada hacía límite a la sexualidad del padre. Ni la exogamia, ni tener un hijo, como si dijera como que el padre hacía lo que quería, y mirá qué inmoral el padre, digamos. Como que pone un juicio de valor sobre el padre muy desde el familiarismo, digamos, y muy desde la norma, digamos. Como que dice literalmente, ay, no lo voy a encontrar, pero dice una cosa así como que nada hace límite el padre. Acá está. Nada hace límite a su sexualidad, ni la exogamia, ni la presencia de un hijo. O sea, como el padre no se rescata por nada, digamos, ya hay un juicio de valor sobre la sexualidad del padre, y bueno, nada, y todas estas, la alonorma y la mononorma, y todo esto como si fuera la única salida, digamos. Eso. Con respecto al campo de problemas, no sé, es más complejo el campo de problemas, como plantear como, bueno, ¿cuál debería ser el recorte? Es difícil pensar cuál debería ser el recorte cuando no tenemos acceso al caso como más ampliamente, porque capaz, qué sé yo, hay dimensiones históricas, políticas, económicas,
que hay que considerar, como decir, bueno, los mandatos de qué escoger, cuánto hay que coger y todo eso. Pero nada, está como muy mal recortado el caso, y muy, muy, muy recortado, entonces es como re difícil de pensar el campo de problemas. Bueno, hablé un montón, eso. Bueno, gracias. Ahora vamos a decir igual algo con respecto al campo de problemas. Pero, Mati, ¿querías decir algo antes? Sí, lo de los discursos me pareció interesante, porque es como que tienen las cajitas de la actividad y la pasividad. Ujú. Entonces, las autoras dicen, bueno, entonces, ¿dónde situamos el discurso del el macho deconstruido y el discurso de la deconstrucción? Bueno, como no cabe en la caja de la actividad, lo ponemos en la caja de la pasividad, ¿no? Claro. Lo vuelven a... O sea, no es que sea un discurso, una nueva manera de pensar, sino que lo vuelven a traer a esas maneras a la manera que tienen ellas, digamos, ese binario de actividad y pasividad. Entonces, de construirse es identificarse con las mujeres y ser pasivo y qué sé yo. Y Claro. no se habla del otro discurso de la masculinidad tradicional. O sea, el discurso de que tu esposa es una bruja hincha pelotas y que tenés que tener conquistas sexuales para ser un ganador, etcétera, etcétera. Digamos. Ujú. Que lo que hace el padre de Rafael responde a esos discursos. Tal cual. Por Sí. ejemplo, sí. No, Gaby, anda tú. No, que, por ejemplo, esto que se trae de los discursos epocales, yo diría que es algo incluso por fuera del texto que se trae y se empasta en el texto, porque no sabemos cuál es la relación de Rafael con los discursos epocales, por ejemplo. No sabemos si él se nombra como macho deconstruido, si está yendo a un grupo de varones antipatriarcales, digo, ¿por qué traerlos? Esto fue como, bueno, tenemos que traer algo para explicar por qué acá se repite algo en relación a lo traumático, y se trajo eso, digamos. Pero no sé si aparece cuál es la relación de Rafael a estos discursos, que podríamos analizarlo si lo trajera el consultante. Por ahí mi pregunta era, bueno, ¿quién hace el recorte del rasgo y para qué? ¿No? Y lo otro que pensaba es que hay como algo naturalizado, enquistado, que no se puede borrar ahí en relación a hombre igual a actividad, actividad igual a potencia en términos de erección, y potencia igual a agresividad. Entonces, para ser un hombre que se le pare el pene, tiene que poder acceder a la violencia, a la agresividad dentro del vínculo, ¿no? Cuando en realidad habría que ver si siempre esa es la única forma de acceder a tener relaciones, si esa es la única forma de tener relaciones sexuales. Podríamos preguntarnos si lo que él quiere es tener relaciones sexuales. También, que es otra pregunta que no aparece, pareciera que la dirección de la cura va del lado de que este tipo, por favor, pueda mantener la erección mientras tiene sexo con su pareja, ¿no? Y esa es otra direccionalidad de la cura que muchas veces se entrecruzan en psicoanálisis. Digo, hay seminarios respecto de por qué las mujeres no pueden generar vínculos afectivos con su pareja que sean duraderos, lo que se lee en relación a Fernanda, digamos, y por qué los varones son impotentes. Esa es la pregunta. Esas son como las preguntas, y yo he escuchado seminarios enteros que se transmitían en estos términos y que planteaban una dirección de la cura para cada uno de estos sujetos, ¿no? Ahí, como uno de los sentidos naturalizados es esto, el varón tiene deseo sexual hacia la mujer. O sea, no parece haber una pregunta de si él desea eso o si es un requerimiento de su pareja y de la heteronorma. Porque la asexualidad podría ser una pregunta ahí, pero que no se despliega. Y ese deseo natural es un deseo que es en parte violento. O sea, es un deseo... O sea, los excesos son naturales en la masculinidad. Claro. Claro. Uh-huh. Sí, deseo en el varón igual a agresividad, igual a actividad. Y eso así. Es, como lo que dicen es que eso es lo que se pierde cuando se intenta armar parejas que ocupen lugares pares, ¿no? Donde una de las partes no ocupa un lugar de subordinación. Y ahí podríamos decir, si pensamos en una relación BDSM, si bien se hace uso de la agresividad, se hace uso de la agresividad también haciendo uso del consentimiento. Entonces, ahí hay otro tipo de relación que presenta otro tipo de jerarquías, digamos, y que al mismo tiempo hace uso de la agresividad
pero también de la recursividad, por ejemplo, se puede ocupar en algún lugar, en algún momento, una posición más activa, si se quiere, y en otro momento una posición más pasiva. Claro, es en todo caso una jerarquización consensuada, reversible, admite otra lógica. Sí. Esto me parece importante lo que dice acá Mati. Por lo que vemos nosotros, la autora no nos han aportado evidencias de que Rafael haya hablado de estos discursos. Claro, que sería distinto que él venga diciendo, bueno, estoy yendo a un grupo de varones antipatriarcales y ahora no puedo estar con una mujer que quiere que yo sea un varón tradicional, bruto, agresivo. Que diga, no sé. desde que no puedo ser agresivo, no puedo coger. Esa es otra cosa, digamos. Claro. Pero no es esa la demanda tampoco. Y el título, sí, dice Lara, y el título dice nuevas masculinidades. Sí, ese también es un recorte que se hace, me parece a mí, desde por fuera del texto. Sí, nosotros recién hablábamos y pensábamos como, ¿por qué asume que el caso de Rafael es algo que corresponde a asignarle como que es una nueva masculinidad? Como si no hubiera pasado antes que su problemática, como si fuera algo que sucede ahora, digamos. Como si Freud no hubiera hablado de casos de impotencia, por ejemplo. Sí. Claro, es como forzado echar las dos cosas. Bueno, también hay una intencionalidad cuando dice las nuevas formas de amar, ¿no? Como si hubiera una queja respecto a esto, y como si fueran nuevas, además. Sí, yo desconfío un montón de los discursos así, que son las nuevas formas de amar, las nuevas masculinidades, porque, o sea, ¿desde qué lugar se está generalizando eso? ¿Cómo se está también planteando como en una época? Es muy fuerte decir, en esta época está pasando tal cosa con la masculinidad, porque, nada, argumentalo eso, ¿cómo lo sostenés? Ver eso es lo que hace Lutero, por ejemplo, ¿no? Hoy en día las mujeres están intensas, hoy en día los varones están, ¿cómo dice? Desautorizados, varones, bueno, no me acuerdo cómo dice, pero van por ahí ese tipo de generalizaciones. A mí me parece que hay como una especie de uso estratégico del momento preapocalíptico, ¿no? En estos tiempos tremendos, claro, emergen estas nuevas formas de amar, emergen estas nuevas feminidades. Es como la necesidad de pronunciarse desde el psicoanálisis, por las nuevas cosas. Además, claro, sí, pero quedarse atrás, que no se muera el psicoanálisis, hablemos de cosas nuevas. Pero ojo que eso está a un paso de la queja por la caída del nombre del padre. Por la caída del orden, ¿no? Que tiene que ver con que se piensa que se cae el orden patriarcal y eso significa que se pierde el orden social, digamos. Michel Tort tiene algunos textos en este sentido. Hay uno que trabajamos nosotras que no me acuerdo el nombre. Bueno, la subjetivación patriarcal, creo que era. No, ese es de Lutero, amiga. Perdón, que valido. Pero hay algo así que se llama como la caída del padre o algo por el estilo, un texto más o menos en esos términos, donde Michel Tort trabaja esto, como en psicoanálisis la idea de que cuando se cae el orden simbólico en términos del nombre del padre, digamos, se pierde todo orden posible. Y establece como una pregunta, ¿no? En términos de, bueno, desaparece, supongamos que efectivamente desapareciera este orden, que tampoco creo que sea lo que está pasando, se establecerá otro orden, dice Tort, ¿no? Y tendremos que aprender a trabajar con eso como una variable. Sí, incluso la idea esta de en tiempos del post-amor, ¿no? Y ahí traen una definición muy chiquita de post-amor como la fantasía de que las relaciones, o sea, los vínculos sexoafectivos no van a tener nada de agresividad, violencia, y no me acuerdo qué otra cosa más. Subordinación. Y es dependencia, sí. Claro, es muy fuerte decir, estamos en la época del post-amor, como, no sé, yo tengo entendido que sigue vigente el mito del amor romántico y del amor Disney. No. Sí, sigue teniendo efectos eso. Bien. Dice, vale, para la cual las prácticas BDSM son pornográficas y un producto del mercado. Claro. Bien. Bueno, vamos cerrando un poquito el texto de Rafael, ¿te parece, Gaby? Sí. Bueno, nosotras lo que proponíamos, como para empezar a hacer un recorte de un campo de problemas, siempre como un recorte entre otros posibles,
sería retomar lo que sí parece que aparece de boca del consultante, que es la idea de correctito. Y pensar cómo se juega esa idea del correctito en relación a varias dimensiones posibles, ¿no? ¿Quién es el correctito? ¿El que no puede ser agresivo cuando coge con su pareja? ¿O es correctito el que viene a análisis a intentar poder coger porque eso le pide su pareja, por ejemplo? ¿No? Y empezar a pensar ahí cómo se juegan la alonorma, la heteronorma, en relación a cuáles son los lugares que tiene que ocupar un varón para poder tener relaciones sexuales. Preguntarle si a él le interesa penetrar con un pene erecto, o le parece que eso es ser correctito, ¿no? Preguntar si existen otras formas de tener relaciones sexuales que le interesen experimentar, ¿no? Sí, si le interesa también tener relaciones sexuales o no. Si es eso tiene que ver con él o con qué, ¿no? Y un poco trabajar en poder desarmar esta ecuación pasividad igual a agresividad y el binario activo-pasivo, ¿no? Como que cuando se ubica en una de estas posiciones va a estar ahí para siempre, ¿no? Empezar a trabajar con la posibilidad de la reversibilidad, por ejemplo, que ya sería empezar a habilitar otras potencias, pero también poder traerlo en relación a qué es lo que dice el consultante. Y a partir de ahí poder empezar a pensar dimensiones posibles. Bien. Sí, y agrega, perdón Gaby, Sí, claro. agrega justo ahí en esa parte que no es bueno para decir que no, con lo cual hay como implícitamente se deslinda esto de que no decir que no, o sea, no poder decir que no es correcto, es muy grave. Totalmente, sí, sí. Y es una buena pregunta, ¿a qué no le está pudiendo decir que no? Digamos, ¿no? Bien. Bueno, compas, ¿qué les pareció este ejercicio? Daba miedo al principio, pero después fue fantástico. Muy divertido. Muy bueno. Bien. Viola. ¿Les parece Bueno. que puede ser útil para la clínica, para Recontra. las escuchas? Para lecturas críticas de otros textos, también que textos teóricos. Porque por ahí los textos como que vos los ves y como que, sobre todo cuando lo tratan de disfrazar tanto con perspectiva de género, son como medio difíciles de entrarles, digamos, y como que me parece que está bueno porque al hacerse las preguntas correctas podés como desglosarlo con más facilidad, y me imagino también que es un ejercicio que a medida que lo vas haciendo es como más fácil detectar cuál es que son una noción de género que está operando atrás, tipo más a nivel epistemológico, digamos. Así. Tiro una. Esto podría ser como una antesala para unos espacios de supervisión contrasexuales, por ejemplo. Eso es un montón, pero... Por ejemplo. Digo, sería como muy lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Tendríamos que ver cómo llegar hasta ese punto, pero... Yo digo que sí. ya ustedes pusieron un piecito digamos, en la dirección a la clínica de lo que están investigando. Estamos acá siendo observadores y observadoras y observadores de ese movimiento, o sea, el movimiento de salir de la producción teórica a herramientas concretas para la clínica. Yo creo que todos estamos redispuestos a trabajar en esa dirección y a pensar nuestra propia clínica actual en esa dirección también, ¿no? Hacer cosas para que esto realmente empiece a circular en la clínica. Y en eso Sí, a mí me parece que... también, ¿eh? Digo, yo por lo pronto tengo que agradecerles a ustedes la posibilidad de ir enmarcando eso, ¿no? Eso que antes podía ser una pregunta, una inquietud, y empieza a tomar forma. Sí, totalmente. Nosotros estamos ahí en esa vía de ir empezando a sistematizar esto y pensarlo como ya en relación a cuestiones más concretas. Pero bueno, nos llevó un recorrido de pasar por algunas abstracciones epistemológicas que consideramos que son súper necesarias para Obviamente. Obviamente. Sí. Por ahora, por ahí como... Ahora nos podemos quedar charlando un ratito más, pero yo algo que quiero que quede grabado, ¿no? Por ahí, la idea del análisis contrasexual
llevaría, ¿no? Fíjense que trabajamos esto, el recorte del campo de problemas, también lo podemos pensar como, o desde, el recorte de un sujeto en eso que estamos escuchando, y pensar ese sujeto como un entramado significante. Si pensamos que hicimos el recorte de un entramado significante, a partir de eso podemos pensar, decíamos, varias dimensiones de análisis, o varias dimensiones de significación, ¿no? Taca, 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 o de interpretación, dice Ana María, ¿no? Bien. Una vez que pensamos todas esas dimensiones de interpretación, ya no vamos a hablar de una dirección de la cura, porque estamos trabajando con diversas dimensiones. Entonces podríamos pensar en direcciones de la cura posibles. Y a partir de eso, digamos, me parece que hay algo de esta forma que teníamos de pensar el psicoanálisis, e incluso los espacios de control y de supervisión, donde había un supervisor que sabía más que yo, que me decía, ahora tenés que hacer tal cosa, ¿no? Que de repente cambia la forma de pensarlo, cambian las jerarquías que se ponen en juego, y cambia también la forma de operativizarlo después en la práctica. Porque la realidad es que la persona que me está supervisando podrá saber mucho más que yo, pero no está en el momento en el cual yo tengo que realizar las intervenciones. Por más que yo haya llevado el recorte de 6 meses de un espacio de escucha, no sabe qué va a pasar en el próximo encuentro, ¿no? Y si pensamos que solamente con ese recorte que yo llevé tenemos la respuesta para el resto de este análisis, me parece que hay muchas cuestiones y muchas potencias que quedan por fuera. Y que a veces en estos espacios podemos empezar a traerlas, y cuando las ubicamos como posibilidades y ya no como una sola, me parece que ya hicimos un cambio en la forma de pensar la escucha, por lo menos, y las intervenciones. Y cuando eso opera dentro de los espacios de análisis, hay otra lógica que se inscribe. Yo le contaba a Naré que con una consultante en particular, me pasó como muy claramente, entonces les quería compartir, con una consultante que ella me decía, yo no sé si estoy haciendo esto por tal cosa o por tal otra, ¿no? Y yo le pregunto, no, pelotudez lo que dice, yo le pregunté si una posibilidad inhabilitaba la otra. Y ella me dice, no, la verdad que no. Puede ser por esto, por tal cosa y tal cosa, o por lo otro, por tal cosa y tal. Una estupidez, ¿eh? Pero a partir de eso, ella empieza a pensar las cosas que, ella empieza a analizar sola, digamos, yo escuchando, las cosas que le pasan desde un lugar más inclusivo, menos disyuntivo. ¿No? Ya no es A o B únicamente, sino que empieza a jugar con cómo A y B son dos opciones posibles, entre muchas otras, y cómo no tienen que estar esas opciones jerárquicamente ubicadas. No es mejor que elija esto o que elija aquello. Y a partir de eso aparecen otras cosas, aparecen otras lecturas, ¿no? Es como esto de la suspensión de sentido de Ana María, como no cerrarlo, porque también se cierra la escucha, digamos, si vos estás escuchando desde un lugar, todo lo vas a leer con esos lentes, no es lo mismo que como estar abierto a las posibilidades, digamos. Totalmente. Bueno, también un poco la propuesta del taller fue acercarles, hacerles conocer lo que viene trabajando, lo que nosotras consideramos lo más novedoso, algunas cosas que nos parecen muy potentes, de Ana María Fernández, que es una psicoanalista muy poco leída, no sé si muy poco leída, pero no es tan conocida, no tiene tanta trascendencia. Yo la vi en una sola materia, en una materia optativa, que viene justamente elaborando esto, cómo poder pensarlo de otra manera, cómo poder no cerrar sentidos, qué herramientas necesitamos para poder complejizar mejor las preguntas, para poder no quedar capturados por sentidos prejuiciosos. Entonces, nada, espero que también el taller haya servido para que a ustedes les interese abordar un poquito más la obra de Ana María, por si les interesa, porque me parece que tiene cosas muy potentes y no tan retomadas, no tan difundidas. Solo voy a agregar que Ana María ya en los 90 cuestionó el concepto de deseo, y eso me parece un montón, y articula la idea de deseo con lo productivo en términos de poder, ¿no? Como el poder implanta el deseo. Esto que yo lo había escuchado por primera vez de Silvestri, me había parecido súper novedoso, cuando me encontré con un texto de Ana María donde ya pensaba en esto, y otra pregunta que ya se hizo Ana María más o menos en la misma época, sino antes, fue
cómo toca el psicoanálisis el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo es un impensado en psicoanálisis, digamos? Entonces, me parece que muchas cuestiones subversivas de esta autora se han pasado por alto y nos hemos quedado únicamente con el texto donde habla de imaginarios sociales, que es La mujer de la ilusión. Así que hay mucho más ahí que investigar. ¿Les parece si dejamos de grabar y nos quedamos un ratito? Y nos despedimos de quienes están viendo esto en diferido. Muchas gracias por su Gracias por participación. escuchar.